La Reforma número 56, Colonia Juárez, código postal 06600, Ciudad de México. ¡Buenísima! Con más ritmo que nunca. Así lo dice Lamón. Así lo dice Lamón. Investigación con sentido. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Periodismo combativo. Muy buenas tardes, después de escuchar el himno de la alegría, porque eso ocurrió en la Torre Eiffel hace 48 heures, como dicen ellos. Hoy estamos inmersos en una serie de festividades con motivo de la Indépendance de la République Française, y así saludamos con mucho respeto a nuestra queridísima audiencia. Ingeniero, qué gusto verte por acá, a doña Pamela Ramírez y a doña Jimena, reportera. Pero en la información, antes, colega Pamela, por favor informar a la audiencia a través de qué medio se puede dirigir a este equipo de reporteros, y esto es posible, le reitero y recuerdo, gracias a la alianza entre el Grupo Liberal Metropolitano, Cúspide y por supuesto, nuestro templo de la información, la 1530, que se ubica en Reforma número 56. Colega, buenas tardes. Muy buenas tardes, Federico. Vamos a dar rapidísimo los teléfonos en cabina, que es el 55 57 03 25 24 y el WhatsApp de Ibai, el 55 72 04 85 26. Pero le vamos a hablar a Ibaicito porque el día de hoy es su cumpleaños. Así que, Federico, hay que mandarle una felicitación a nuestro Ibaicito. Hoy no se encuentra con nosotros porque anda de vacaciones ese señor, pero un abrazo y un beso hasta donde se encuentra Ibaicito. A la que se suma el ingeniero Joel, todo el equipo de trabajo, mi estimado ingeniero Ibai, con mucho respeto y reconocimiento a tu profesionalismo en este día. Por cierto, el pastel de Ibai ayer, exquisito. Era una tarta de guayaba, estaba muy bueno. ¿Quién sabe dónde lo compraron? Ibaicito, por favor, mándanos dónde lo compraste. Rapidísimo el clima, estamos a 21 grados, tenemos una tarde medio nublada porque hace calorcito, máxima 23, mínima 14. Ya sabemos que a partir de las 4 de la tarde va a llover, Federico, así que por favor hay que llevar nuestro paraguas siempre con nosotros. Ahora sí, seguimos con las notas, por favor. Fíjate, colega Pamela, quería iniciar con temas nacionales porque aquí en la alcaldía Cuauhtémoc hay un diferendo. ¿Qué piensa usted, audiencia? ¿Fue correcto que la titular de sus destinos, Alexandra Rojo de la Vega, retirara la escultura de Fidel Alejandro Castro Ruz y de Ernesto Che Guevara, en lo cual le ha causado propiciado indignación? La presidenta Sheinbaum consideró que fue un mal retiro y sugirió que la escultura sea entregada al gobierno para colocarla en otro sitio de la capital. La alcaldesa Rojo de la Vega reiteró que estas figuras fueron removidas tras detectar irregularidades en su instalación. Pero Che Guevara y Fidel Castro son figuras emblemáticas, arraigadas en el pueblo de México, y moverlas es como atentar contra un grupo indeterminado de mexicanos que estiman, confían en que el legado de ambos es importante. Recuerdo cuando apareció
Che Guevara asesinado por el general Barrientos en un operativo que fue concretado, colega Pamela, audiencia en Bolivia. El general Barrientos fue el responsable a través de la CIA de liquidar a Ernesto Che Guevara y esa fue una tarea que festinó el general Barrientos. Es un capítulo que ahí se queda en la historia. En la UNAM, cuando cursábamos la carrera de Relaciones Internacionales, un maestro nos platicó de ascendencia bolivariana o de Bolivia, que efectivamente Ernesto Che Guevara fue abatido por el general Barrientos ahí en Bolivia. Pues esa es la decisión que tomó la alcaldesa Alexandra Rojo de la Vega. Afirmó que estas figuras fueron removidas tras detectar irregularidades en su instalación. Murió el precursor de Bimbo. A ver, esta es la nota. El retiro que hicieron autoridades de la Cuauhtémoc, de las esculturas de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, ahí asentadas desde el 2018 en la Plaza San Carlos, en la colonia tabacalera. ¿Por qué no la entregan y la ponemos en otro lado?, expuso la presidenta. En la conferencia matutina se consultó a la titular del Ejecutivo sobre el tema, al tiempo que se le expuso que la alcaldía, encabezada por Rojo de la Vega, aseveró que fue retirada porque carecía de los permisos necesarios. Continúa así un enfrentamiento entre la alcaldía Cuauhtémoc, el gobierno central y ahora al gobierno federal. Recordó que en su gestión de jefa de gobierno se reubicó la estatua de Cristóbal Colón, que se encontraba en Paseo de la Reforma, pero aclaró que fue luego de una demanda muy grande de grupos indígenas. En el espacio se encuentra ahora la glorieta de las mujeres que luchan después que colectivos decidieron ocupar el lugar junto con la estatua de la joven de Amahac, que fue colocada a unos metros. El embajador de Cuba en México, Marco Rodríguez Costa, subrayó que el espíritu de la revolución trasciende los símbolos materiales, mientras el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba expresó su profunda indignación por lo que calificó de acción unilateral y cobarde. En su cuenta de la red social X, el diplomático cubano expresó que la verdadera revolución no es de piedra ni bronce, es la conciencia transformada, entre otras cosas. Y les repito, si quieren conocer más de la historia de Fidel y cómo llegó Fidel Alejandro Castro Ruz a México, es cuando el general Batista, que era un militar impuesto por los intereses de Estados Unidos, allá en el libro Escucha Yankee de Wright Mills, se hace una historia sobre el particular. La isla de Cuba era el burdel de los estadounidenses, saturada de casinos, y ahí el general Batista ofrecía pues a cualquier inversionista estadounidense asentarse, pero llegó la revolución y la primera acción que tomó Fidel Castro, Raúl Castro, Raúl, Ernesto Che Guevara y un personaje que les digo en un momento fue precisamente nacionalizar todos esos bienes y los casinos que llevaron a la perdición a los cubanos. Esa fue la Cuba de Batista y la Cuba de nuestros tiempos es diferente. Claro que una revolución siempre tiene un costo, hay carencias, hay un bloqueo por parte de Estados Unidos de más de 50 años y eso multiplica las carencias para los cubanos, pero ahí van, tienen servicios médicos excepcionales, apoyan al mundo, apoyan a México con sus brigadas médicas y durante la parte álgida de la COVID-19 las brigadas cubanas estuvieron ahí. Ojalá que lo reflexione la alcaldesa de Cuauhtémoc, porque entonces la alcaldesa se está inclinando hacia un sector con el cual no convivimos la mayoría de los capitalinos. La derecha en la Ciudad de México pues, no tiene futuro, la extrema derecha menos. Me parece, como dijo en alguna ocasión quien fuera presidente del gobierno español, Felipe González Márquez, que la gran mayoría de los habitantes de América Latina y México, pues en alguna forma tenemos un corazón de izquierda. Tampoco es como en los tiempos de Díaz Ordaz, cuando Díaz Ordaz se confesaba comunista, pero hasta los 21 años. Eso dijo Díaz Ordaz, pero el joven que persiste siendo comunista después de los 21 años cierra sus espacios, pero obvio era la mentalidad de un personaje
represor que fue conocido en el 68. En fin, todo esto va a un tema que no nos gusta a la mayoría de los citadinos. La gran mayoría de quienes cursamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ahí encontramos en Fidel y el Che Guevara en esos tiempos. No quiere decir, audiencia, que hoy servidor sea un simpatizante de Fidel o Che Guevara. Sí lo respeta por su legado y porque crearon condiciones diferentes a la isla convertida en burdel por parte de Estados Unidos, y les recomiendo leer ese libro, Escucha Yankee. Es un tema, mi querida colega Pamela. Claro, pero hay colores, blanco, negro, muchísimos colores, y cada quien tiene derecho a elegir el color que se le antoje. Sí, esa es tu opinión, pero la opinión de la mayoría de los citadinos y los mexicanos es que la estatua de Fidel Castro tiene que estar ahí, y la de el Che Guevara fue todavía más radical. El Che Guevara quería exportar la revolución en toda América Latina, pero no había condiciones objetivas porque... Ya tenemos en cabina diferentes pensamientos, de hecho esperamos que la audiencia también nos mande sus opiniones. ¿Qué opinan al respecto de lo que está diciendo Federico? Ojalá, ingeniero Joel, tengas ese himno, la internacional, que es arriba a los pobres del mundo, de pie vamos a luchar por la justicia proletaria, etcétera. Pero sí, vale la pena porque este es un evento que causa polémica y no pasa inadvertido. Y cuando uno estaba en la UNAM, en tiempos diferentes a los de muchos que están aquí, incluido doña Jimena, esta era la generación 83, 86, imagínate. Y en 87 tu servidor concluyó su tesis, hizo el examen profesional con la tesis La política exterior de desarme de Mikhail Sergeyevich Gorbachev, que causó polémica también. Todavía la gran frustración, audiencia, ya para cerrar este tema, es que no me dieran la Gabino Barreda porque, por no sé por qué, pero sí, no se ría usted. Pero en fin, es el tema de hoy. Ojalá tengas la internacional, mi estimado Joel, en algún momento, cuando la encuentres, para crear conciencia en la audiencia, y se la enviamos a la alcaldesa de Cuauhtémoc con dos saludos. No, hombre, es la internacional. La alcaldesa de Cuauhtémoc, que es de otra clase social, sin duda, no estuvo en la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Cómo sabes? ¿Sí? ¿Cómo sabes? Ya, mira, Claudia y tu servidor sí fuimos parte de la Facultad de Ciencias Políticas. Y también doña Jimena. Entonces, mi querida Claudia, quien no enarboló la tesis del marxismo y que no leyó el tomo 1, 2 y 3 del Capital de Marx, en ese entonces, la generación de Jimena pues ya es para casi como nuestros nietos. Pero, Castro y el Che hoy permean en la mayoría de los grupos de avanzada en este país. Vamos a cambiar de tema, Federico Lamont, ¿te parece? Te voy a decir que ya me están diciendo que no, me están abucheando allá afuera. La plataforma de transporte privado Uber anunció un aumento en México de hasta un 7% en sus tarifas. O sea, ese sí es un tema de que están los de Uber podrían ser del mismo pensamiento que la alcaldesa de Cuauhtémoc, pero bueno, esa es otra historia. No, sabes que además son groseros, su servicio deja mucho que desear, y la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México tiene que castigarlos. No pueden hacer eso ellos, y si no, regresar a la costumbre y uso del taxi. Bueno, esta medida, que ya empezó a aplicarse a partir de este mes de julio, a través de un comunicado, Uber justificó el alza de los precios ante los cambios que se han realizado en la reforma laboral respecto a las plataformas digitales. Ellos pagan impuesto y que paguen más, pero tanto Uber como Didi... Y hay otras 2 o 3 diferentes. Cabify, ¿cómo? Sí, creo que sí. Cabify. Pero hay otro que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, dice, te voy a citar: estamos comprometidos con que la reforma laboral para los trabajadores de plataformas digitales funcione para todos y para todos. Y por eso ya no lo estoy citando, vamos a subir un 7% las tarifas. No pueden hacerlo ellos así de una manera discrecional, y ni siquiera atiende la ley de la oferta y la demanda, que en el mundo y el mercado del capital así lo señala. ¿Quiénes son los partidos que adeudan al INE una enorme cantidad de pesos? Encabeza la lista el PRI de Alejandro Moreno. Por ahí transitábamos hace unos días en el viejo edificio de Insurgentes Norte y Ferrocarrilero, pero de acuerdo con la información del Instituto Nacional Electoral, el PRI adeuda 132 millones
882,107 pesos. Eso es lo que adeuda el PRI al INE. Tras el anuncio del mando 1 para regular las rentas, este es otro tema capitalino, líderes empresariales coincidieron en que la falta de claridad sobre cómo se realizará este control en los alquileres, además de que se afectará a quienes rentan sus propiedades y con ello se desincentivará la inversión. ¿Será? Pero la verdad, audiencia, ayer nos recordó un representante popular de Acción Nacional a quien entrevistó Liberal Metropolitano y la 1530 en este espacio. Y decía él que en el gobierno de Adolfo López Mateos fue cuando se congelaron las rentas, colega Pamela. ¿Qué significa eso? Y lo vimos todavía en tiempos recientes, ahí en la Condesa, en la colonia Condesa, que forma parte también de la alcaldía Cuauhtémoc, incluso en la zona rosa, hasta hace unos años, se pagaban rentas de 23 pesos. Hace más de 20 años, sí, así como escuchas, porque el presidente López Mateos congeló las rentas. Es más, busca en tu Google, porque ayer esa fue la información que nos proporcionó un diputado del tercer Congreso por Acción Nacional. Diego Garrido. Correcto. Entonces, vamos, ojalá puedas ver eso, si tienes tiempo, qué acciones llevaron al presidente López Mateos y quién era el regente con Adolfo López Mateos como presidente. A ver, vamos a ver. Fernando Casas Alemán lo fue con Miguel Alemán. Luego vino Adolfo Ruiz Cortines. Había un regente de hierro. A ver, ojalá no me dejen mentir, pero me parece que Ernesto P. Uruchurtu era el regente de Adolfo López Mateos. Si fue él, me parece que actuó en lo justo, porque las rentas eran abusivas y llevaban a los grupos más vulnerables en la capital, que no era una ciudad tan desordenada como en estos tiempos y no estaba tan hacinada y no había, entre otras cosas, estos coyotes de la vivienda. Pero Ernesto Peruchurtu afirmó hasta su caída que la ciudad no podía extenderse hacia el sur, y después llegaron los alemán, que crearon un polo de vivienda en Satélite y desarrollaron, ellos son los dueños de Satélite, el satélite poderoso era la familia alemana, ahí viven. Entonces, ahí pues la gran interrogante, ¿por qué se permitió que la ciudad que no tiene agua, por cierto porque toda el agua ya se consumió del manto freático, y cuando vienen los sismos, esa era como una esponja, doña Pamela, esa era como una esponja que permitía pues atenuar el castigo de un movimiento sísmico trepidatorio o oscilatorio. Entonces ahí se perdió el control del crecimiento de la ciudad y Ernesto Peruchurtu dejó de ser el jefe de la Ciudad de México, el regente capitalino, y también el congelamiento de... muchas gracias, colega. A ver, vamos a ver. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? No fue con él, fue durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, enmiendo pifia, fue establecido, en 46 se puso en marcha algo similar a la congelación de precios o de rentas. Debido al paso destructivo del COVID-19, esto se volvió a reconsiderar. El resultado de las rentas congeladas, entonces fue Manuel Ávila Camacho, Sí, correcto, gracias, colega Pamela. El resultado de las rentas congeladas, de acuerdo con los estudios de derecho comparado, fue negativo durante más de 40 años. Y por eso, ingeniero Joel, si tú querías rentar una vivienda, no te la iban a dar, pero si tus padres o tus abuelos mantenían una renta congelada en la zona rosa, se pagaban 25 pesos de renta, ¿no? Ninguno de tus familiares. No, ¿cómo crees? No, ahora son 25,000 pesos. Me decían, ¿será cierto que se paga tan caro en la zona rosa? Sí, ¿o en la Narvarte? Sí. ¿O en la Condesa? Aquí en la Juárez también hay rentas, yo creo que están... ¿De 25,000? Entre 14 y 30,000 pesos, ¿no? Más o menos. Pero estás hablando de... La Juárez, Condesa, Roma, ¿cómo se llama? Benito Juárez, por ahí. Bueno, y te también ponen un tapete y te dan el desayuno en la por mañana. Por supuesto, y te llevan el café y un Uber en la puerta. Por supuesto, sin el 7%. Bueno, entonces, a ver, audiencia, quedan todos muy claro,
El regente de la Ciudad de México con Manuela del Camacho, pues ahí sí ya no lo recuerdo, pero Ernesto Peruchuto lo fue con Adolfo López Mateos. A ver, ¿qué salió mal en aquel tiempo? Esto es la opinión de un medio impreso, ¿eh? El deterioro de una serie de edificios, Claro, correcto, claro. de incalculable valor artístico e histórico en el corazón de la ciudad, el desperdicio del suelo urbano respecto a su valor y el de la infraestructura existente, la anulación de la posibilidad de un equipamiento urbano en beneficio de toda el área capitalina e imposibilidad de recaudar mayores impuestos en las zonas de rentas congeladas, que significa la pérdida de muchos millones de pesos. Ante tal situación, en aquel tiempo se tomó la decisión, mira, a ver, aquí vamos, y se inició la creación de los organismos de vivienda. Fue el presidente López Mateos, el 58-64, quien durante su mandato impulsó la creación del Instituto Nacional de la Vivienda, y de ahí para el Real, las demás administraciones realizaron sus aportaciones en la materia hasta la fecha. ¿Y qué buscan los legisladores ahora? En primer lugar, afectar la vivienda en renta como un primer paso hacia la congelación de rentas. Audiencia, usted que es sensata, tal vez aquí en ocasiones vamos más al ismo. Al ismo principalmente cuando afecta su economía y cuando alguien toma la decisión de retirar la estatua de Fidel Castro a título personal. Pero en fin, ¿cómo lo ven? En primera instancia, afectar la vivienda en renta como un primer paso hacia la congelación de rentas, aunque no lo digan. De ahí que se busque adicionar los artículos 2398 y 2406 y modificar los artículos 2406, etcétera, para que la Ciudad de México garantice la vivienda a todas las personas con arrendamiento asequible. A ver, ese es el resumen de una nota muy extensa, pero me parece, colega Pamela, doña Jimena, Joel, quienes estamos aquí, y a la audiencia principalmente, que llegó el momento en que alguien regule, porque ahora me sorprende que ustedes me digan que se pagan rentas de 25,000 pesos. En este primer cuadro. Y más, Federico. No, pues no, eso no se vale. No. Porque el salario mínimo no son 25,000 pesos, ¿no? ¿Quién gana 25,000? A ver, ¿tú los ganas? No. Entonces, ¿puedes pagar 25,000 pesos de renta? Pues si no lo ¿Usted, gano, doña ¿no? Jimena, gana 25,000? Dice Jimena, dice, gano el triple. No, le gana la beca de estudiantes inteligentes. No, eso no es justo. A ver, ¿qué piensa usted, audiencia? ¿Es correcto que se sigan erogando? ¿Lo puede pagar un uruguayo o una argentina que ya conocimos sí, en tránsito, porque es el Airbnb? No, eso es terrible, no es correcto. Ojalá que la Ciudad de México, a través de la tercera legislatura, vamos a buscar este tema, colega Pamela, puedan tomar ya, y lo están haciendo, y no sé si lo van a hacer en este periodo extraordinario, pero si lo harán en el ordinario. Bueno, hasta aquí el tema de los Castro y la vivienda en la Ciudad de México, porque hay más datos. ¿Quieres que te diga algo rapidísimo que Por anda en favor. redes sociales? Pues Por se favor. compartió un video que muestra a una empleada del metro de la Ciudad de México dormida en el área de recargas de tarjetas. Uy. Y esto pues causó que se volviera viral. Pobre, pues estaba cansada. Pues sí, pero está trabajando, Federico. A ver, imagínate, duérmete aquí ahorita. No, se corre la audiencia y lo que pretendemos es que se quede y confíe en nosotros. Claro, pues Por eso, sí. aunque tú pongas una especie de censura con el tema de los Castro, Ay. prefiero correr el riesgo a que suceda ello. No, Federico, ¿qué va a pensar la audiencia? Deja de decir Los esas partidos cosas. políticos viven endeudados, el PRI debe 360 millones. ¿Cómo puede explicar Alejandro Moreno la deuda de 360 millones? ¿Y saben por qué, audiencia? Alejandro Moreno o los líderes del Verde Ecologista, en algunos casos, desean mantener la prerrogativa pero particularmente el PRI. Los del Verde pues ya están en una posición mejor que el PRI, obtuvieron más votos en alianza con el partido gobernante Morena. Pero el PRI tiene una deuda histórica y lo que quieren sus líderes es que esa prerrogativa que el INE les entrega se vaya a ellos, como los partidos que desaparecieron allá por el 2006, que llevaron a Calderón a ganar la presidencia. Entre ellos los de Patricia Mercado, que era el Partido México Unido, algo así. Entonces ese partido perdió su registro, colega Pamela, y después las autoridades del antiguo IFE descubrieron que el dinero que les daban pues nunca llegó para su propósito. Pero lo cierto es que con los casi 900,000 votos que Patricia Mercado obtuvo en el 2006 para que
Calderón derrotara a López Obrador por 226,000 votos, fueron suficientes y con ello Patricia Mercado hizo su tarea. Después fue senadora del partido Movimiento Ciudadano y fue la primera secretaria de gobierno con el controvertido Miguel Ángel Mancera Aguayo. No, Miguel Ángel Mancera Aguayo era el primer gobernador del Banco de México. Miguel Mancera fue el regente, ¿no? ¿Miguel Mancera se llamaba? Sí. Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera. Él. Vi en una entrevista que le hicieron en la televisión a Marcelo Ebrard y dijo que la razón por la cual Mancera lo traicionó fue porque Mancera se inclinó más a Osorio Chong, el secretario de Gobernación, sobre quien recayó la responsabilidad de crear una campaña de hostigamiento hacia Marcelo Ebrard, quien debió salir 5 años en el sexenio de Peña, pero más en la administración de su aliado, el exfiscal de la ciudad, Miguel Ángel Mancera. Esos son temas de la ciudad que nos interesa que usted conozca para encontrar con su asesoría, audiencia. ¿A qué línea se pueden comunicar, colega Pamela? Claro que sí, pero te voy a dar rapidísimo las líneas al 55 57 03 25 24. No se olviden que estamos en X como @liberalmetro, estamos en Facebook como Así lo dice Lamont, también estamos en Facebook como la 1530 AM, buenísima. Y pues ya que estamos hablando de la Ciudad de México, ya empezó el operativo de seguridad verano 2025. Ahora que ayer salieron varios niños de las escuelas, pues entonces en estas vacaciones de verano se espera que varias familias disfruten la Ciudad de México. Por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un operativo de seguridad, vigilancia y vialidad en las 16 alcaldías. Esto en sitios de intereses religiosos y de esparcimiento, mercado, tianguis, centrales camioneras y otras zonas donde convergen las y los habitantes, así como las y los visitantes de la Ciudad de México, Federico. Hay playas. Tú tienes la nota por ahí, mi querida colega Pamela, que enviamos hoy en el resumen. Hay 7 playas para los que no se quedan en la Ciudad de México y viajan al puerto de Acapulco principalmente. Por ahí la tienes. Que no pueden, de acuerdo con la COFEPRIS, ingresar a esas playas porque no son zonas recomendables. Entonces la COFEPRIS, ¿lo tienes? Bueno, la COFEPRIS así lo dice. Y cuidado con los pequeños que viajan, porque sobre todo en Caletilla, aquí lo veo, ahora voy para allá. Bueno, te voy a informar mientras tanto que la seguridad van a desplegar 14,605 efectivos de la Policía Metropolitana, sectoriales de la Policía Bancaria e Industrial, la Policía Auxiliar y de la Subsecretaría de Control de Tránsito, quienes estarán apoyados de 69 vehículos, 35 motocicletas, 10 motoambulancias, 5 grúas y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos y Cóndores. Esta es una nota de Martín Aguilar en Liberal Metropolitana. Y otra nota a propósito de lo que no todo es claro en el gobierno federal y diarios de circulación nacional. Esto es muy grave, audiencia, porque los mexicanos quisiéramos tener confianza en la Marina, quisiéramos tener confianza en el Ejército, pero resulta que la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Coordinación de Inteligencia de Pemex, ¿qué creen que hicieron? Cubrían al líder huachicolero sirio Sergio Rebollo, Don Checo, presunto líder de una organización dedicada al huachicol que recibía protección desde la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Coordinación de Inteligencia de Pemex. Cerca de 2,000 audios grabados revelan que Don Checo, o Don Chueco diríamos, ordenaba a sus lugartenientes, pero más Chueco es lo del personal de la Marina, ordenaba a sus lugartenientes, audiencia, a reunirse con marinos que pagaba a funcionarios de inteligencia de Pemex 25,000 pesos mensuales para cubrir sus rentas del Airbnb. A ver, con el dinero de huachicol, los asociados del Don Chueco o Don Checo le pagaban a funcionarios de inteligencia de Pemex 25,000 pesos semanales y que la Fiscalía General le avisó con anticipación que iba a catearle uno de los inmuebles donde presumiblemente guardaba huachicol y nadie tocó a Don Chueco o Don Checo en ese periodo, pero porque su escolta era, bueno, quienes lo apoyaban o cuidaban, eran integrantes de la Marina. Qué terrible esta historia. Y la presidenta le respondió al licenciado Donald Trump, quien dijo que los mexicanos están petrificados por la fuerza del crimen organizado.
En la mañana, la presidenta rechazó que las autoridades en México tengan miedo al narco, como aseveró Donald Trump. Aclaró: no queremos polemizar públicamente al tú por tú. Eso no nos ayuda, dijo la presidenta Sheinbaum en su matutina. La incertidumbre global extendida por las nuevas políticas comerciales de Estados Unidos tendrá como principal afectado a México, país que destina 80% de sus exportaciones al vecino del norte, pero también extenderá sus efectos al resto de las naciones latinoamericanas, expuso José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la Conferencia Económica para América Latina, la CEPAL. ¿Quién creen que se perfila para ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas? Tu servidor pensaba que era Alicia Bárcena, la exsecretaria ejecutiva de la CEPAL, pero no, es nada menos que Michelle Bachelet, la ex titular del organismo de Naciones Unidas para la protección de los migrantes, y ahora el próximo año, ya con el respaldo de varios secretarios de exteriores, se está perfilando para ocupar un lugar, audiencia, que debió ser de Porfirio Muñoz Ledo allá en el año 81, cuando, con la excepción de su servidor, las tres personas que nos acompañan, Joel, Jimena y Pamela, no están ni proyectados en su vida, pero en el 81 Porfirio Muñoz Ledo buscó la Secretaría General de Naciones Unidas, era el presidente del Consejo de Seguridad, pero ¿qué creen que ocurrió? ¿Les digo o no? Bueno, el presidente López Portillo, en lugar de proponer a Muñoz Ledo, que era el presidente del Consejo de Seguridad, por alguna razón que desconocemos, nominó para la candidatura a ONU a su canciller Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, el papá de Jorge Castañeda, al que tú conoces muy bien. Ese, Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, el canciller mexicano, y López Portillo, en una acción que desconocemos por qué procedió así, descalificó a Muñoz Ledo como el candidato de México. Y para concluir ese capítulo, dado que estamos hablando de Naciones Unidas y de la CEPAL, aunque la CEPAL es un órgano económico para América Latina, pero ahí estuvo Alicia Bárcena, es que, entre otras cosas, México perdió la única oportunidad, por lo menos en los próximos años, de tener un secretario general, y Perú lo aprovechó al postular a un indecente Javier Pérez de Cuéllar para ser el secretario general de ONU, entre otras cosas. Bueno, pues Ivaicito, mándanos a un corte porque Federico comió gallo el día de hoy. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Vas a querer. Buenísima. 15:30 AM. Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas, emprendemos nuevos caminos y nos renovamos. Porque cada cambio cuenta, el INEGI está siempre cerca de ti. Participa en las encuestas y censos para conocernos mejor. Si las o los entrevistadores del INEGI tocan tu puerta, ¡ábreles! Visita el sitio de internet www.inegi.org.mx. El 1 de junio vivimos una elección inédita. Por primera vez, votamos por quienes impartirán la justicia en México. Se eligieron 881 cargos a nivel federal, se instalaron más de 83,000 casillas y más de 700,000 personas participaron como funcionarias de casilla. Y millones salimos a votar. Esto fue posible gracias a que el INE y la ciudadanía trabajamos de la mano para organizar una elección confiable y transparente de principio a fin. Nuestra participación fortalece la democracia. INE. La Cámara de Diputados tiene el honor de invitarle a la presentación de la obra teatral Instrucciones para volar, con Karina Guidi, música en vivo por Klaus Duan y dirigida por Antonio Cordero. La puesta en escena se llevará a cabo el martes 22 de julio a las 18 horas en el Auditorio Aurora Jiménez del Palacio Legislativo de San Lázaro. Regístrate al correo espaciocultural@diputados.gov.mx. La entrada es gratuita, les esperamos. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social. Estás escuchando Buenísima 15:30 de AM. Siglas XEUR. Con 50,000 watts de potencia. Avenida Paseo de la Reforma número 56. Colonia Juárez. Código postal 06600. Ciudad de México.
buenísima, con más ritmo que nunca. Así lo dice el amor. Así lo dice la amor. Así lo dice la amor. Descubrieron que el presidente Trump tiene un mal en su salud que no le va a afectar en el corto plazo. No, pero esperemos que lo supere. Y esta fue una nota con la que debimos iniciar esta información para ustedes. Dado que el presidente Trump tiene ahora 78 años de edad, no tiene la edad de Biden tendría 81, esto es una primera señal de alerta entre su equipo médico, pero no se preocupe. De acuerdo con el informe oficial, el presidente Trump, pese a registrar una inflamación de sus piernas, descubrieron que no es algo que podamos preocuparnos en el mundo, y por lo tanto el licenciado Donald Trump pues todavía tiene y es doctor también, el doctor Trump, pero su doctorado lo hizo en una universidad que él tiene o tenía allá en Nueva York. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, afirmó que el presidente no podrá con ello hacerse a un lado de las actividades que son múltiples, y aprovechó para recordar que Trump puso fin a la crisis migratoria en la frontera con México. Esto fue en tiempo récord. Destacó que el presidente cumplió su promesa al pueblo estadounidense de poner fin a la invasión de migrantes indocumentados. Y claro, el tema que usted desea conocer hoy es acerca de la indagatoria que sigue el gobierno federal en contra de Hernán Bermúdez. Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, prófugo de la justicia, y a su hermano Humberto, señalados como narcotraficantes desde 1999, cuando el PRI todavía era gobierno y contaba con el CISEN. Y el CISEN elaboraba, audiencia, una ficha AAA, así, AAA, de inteligencia para explicar entre ellos qué funcionario, como Mario Villanueva Madrid, fue objeto de ello. En el año de noviembre de 1998, audiencia, como reporteros presentamos la ficha del CISEN del gobernador en funciones de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid. Y el CISEN lo estilaba así desde la Subsecretaría de Gobernación encargada de la Seguridad Nacional. Pero desde esa fecha, Hernán Bermúdez Requena y su hermano ya eran señalados como narcotraficantes, y quien los haya contratado pues tendrá que explicar a la Fiscalía General de la República qué lo motivó a ello. Después de que la oposición reveló que Hernán Bermúdez está afiliado a Morena, desde marzo del 2023 la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia suspendió sus derechos partidarios con miras a su expulsión. La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, advirtió también que Morena no será tapadera de nadie y que no debe haber impunidad. La presidenta Sheinbaum señaló que la Fiscalía General deberá revisar si el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López, está relacionado con los presuntos hechos delictivos de su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez. La mandataria subrayó que su administración no encubrirá a nadie, pero resaltó que se deben presentar pruebas contra el exgobernador de Tabasco. Uy, él es el presidente también de la Junta de Coordinación Política. Y por cierto, colega Pamela, audiencia, anteayer, Ricardo Monreal Ávila, el similar a Adán Augusto, pero en los diputados y antecesor de él en esa responsabilidad, anunció que se retirará de la vida pública y no volverá a participar en cargos de elección popular. Algunos sectores interpretaron esto como una señal que probablemente Monreal Ávila se encuentre también en la lista que el gobierno estadounidense cuenta de funcionarios no transparentes. Eso no se ha dado a conocer así, pero lo cierto es que el embajador Johnson, el enviado del presidente Trump a México, cada vez es más selectivo con los funcionarios mexicanos con los que se debe reunir o no. Ayer leía en un diario de circulación nacional que Johnson canceló su encuentro con el presidente de la mesa directiva del Senado, Noroña, por alguna razón, pero hay una lista, no sé, audiencia, si es de 300 mexicanos inmersos en ella, o solo 40 o solo 20. El tema es que Johnson
y el gobierno estadounidense van en serio y no van a dejar de denunciar a aquellos funcionarios de la administración federal que se hayan involucrado en esta o en pasadas administraciones con el crimen organizado. Es probable también que los funcionarios que recibieron embutes, como Enrique Peña Nieto por parte de una empresa de software de espionaje de Israel, también a ellos se les retire su visa. No estaría mal que a todo funcionario corrupto que se haya beneficiado de contratos durante su administración, colega Pamela, audiencia, como fue el caso de Peña Nieto Enrique, pues el gobierno estadounidense le retire su visa de trabajo, su visa de turista. Y en la administración de Peña, pues hay varios que se involucraron con el huachicol y con la estafa maestra. Entonces Washington tendrá que decirnos quiénes son para que aquí se tomen las medidas apropiadas, la Fiscalía General de la República confisque sus bienes y los lleve a la figura de extinción de dominio y con ello se puedan crear nuevos hospitales y comprar medicamentos que tanta falta hacen en el país. Así que esta es una propuesta, mi querida colega, y tal vez no le gusta a la audiencia, pero si algún político mexiquense robó, como fue el caso de Peña de acuerdo con un medio israelí, pues todos en la administración 2012-2018. Todos. Ya ves, acá también afuera dice. Oye, a ver. ¿Saben qué ocurrió? Ahí les doy un caso, pero tengo que rezar mejor a las notas porque si no, y la audiencia se puede separar de nosotros al no informarle con rectitud y probidad, de la cual carece Herrán, el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, hace algunos años. ¿O quién puede decir, tú crees que Hernán Bermúdez tenga probidad? No. Ingeniero Joel, te pregunto, pero sé muy honesto, por favor. El secretario de Seguridad Pública del gobierno de Tabasco, Hernán Bermúdez, ¿es un agente proba? No, también dice que no. La audiencia dice que no tampoco, pero déjame llevarte rapidísimo a Chiapas, Federico. Ajá. El miércoles ya ves que fueron las clausuras de los niños en las escuelas. Bueno, pues una alumna de preparatoria denunció acoso y hostigamiento de parte de maestros desde hace varios años. Durante esta clausura, pues la niña dijo que había sido acosada por algunos maestros. Al respecto, pues el Ministerio Público iniciará una investigación en contra de maestros de dicha preparatoria, donde algunos de los 25 maestros han sido acusados de acosar sexualmente a las alumnas menores de edad durante casi 30 años, Federico Lamont. ¿Y sigue él labora en el mismo plantel? Por su parte, Jorge Luis Llaven, fiscal general de Chiapas, señaló que dio instrucciones para que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, así como la Fiscalía Especializada de la Mujer y la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en contra de niños y adolescentes, para que abran una carpeta de investigación por la denuncia que se hizo al finalizar este ciclo escolar antier. La alumna, que identificaron como Claudia, denunció que durante 30 años en la escuela preparatoria se han registrado casos de acoso y hostigamiento sexual en contra de varias alumnas por parte de algunos de los 25 maestros que imparten clases. Ya sé a quién le va a interesar este reportaje, es especialista en esos temas, la colega Jimena. Seguramente el lunes la colega Jimena va a tener a las madres de las niñas afectadas o a la pequeña, para que eso no ocurra, y vamos a buscar a un representante popular chiapaneco para que la historia sea diferente o por lo menos aportar con un granito de voz, audiencia, para que esas irregularidades no se cometan. Entonces, mi querida colega Jimena, ahí tenemos 2 asignaturas pendientes para ti, que ya son una tendencia. La joven que desapareció en el Ajusco, en el Águila, en el Pico del Águila, ¿verdad? Ahí su servidor fue hace miles de años cuando pues eso todavía tenía bosque, pero ese es un tema, colega Jimena, y este de la niña acosada en Chiapas. Y a la chica que desapareció en Ajusco. Sí, justo. Vale, entonces nos va a dar información de eso, pero el día de hoy, porque hoy, Federico, si recuerdas, los viernes es de cultural y todo eso, pues Jimena nos trajo una información. Así que más, Jimena. Adelante, colega, buenas tardes. Hola, un gusto saludarles. Soy Jimena Argandona y hoy les traigo algunas opciones culturales para disfrutar en la Ciudad de México.
Pues para iniciar tenemos una gran opción si buscas algo gratuito y lleno de poesía. No puedes perderte la exposición que tiene como nombre Verás el último proyecto en la Casa del Lago UNAM, en el bosque de Chapultepec. Esta abrió desde el 14 de junio y estará disponible hasta el 19 de diciembre. Tienes bastante tiempo para disfrutarla. En el bosque del lago. En la Casa del Lago de la UNAM. El horario es de domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde y recuerden que la entrada es completamente gratis. ¿Qué podemos encontrar? Pues fotografías, un video experimental y un documental que narra la obra del poeta chileno Raúl Zurita. También si gustas algo más lleno de tradición y colores, hay una muestra que se llama Los Mexicráneos. Son cráneos gigantes, estos llegan al Parque Ecológico de Xochimilco. Esta exhibición estará disponible del 5 de julio al 31 de noviembre. Con horario de martes a domingo de 7 de la mañana a 6 de la tarde y también es entrada libre. Puedes ir a admirar los cráneos y también puedes participar en talleres y actividades para aprender sobre la cultura del Día de los Muertos. Y pues también llega a presentar de mi lista mi actividad favorita. Es para revivir un poco de la nostalgia de la infancia y también cantar en familia. Llega el concierto de Cricri Sinfónico. Trae canciones clásicas del Grillito Cantor interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Minería. La cita es el 26 de julio en la sala Nezahualcóyotl en Ciudad Universitaria a las 11 de la mañana. Déjame un paréntesis. Francisco Gabilondo Soler es el autor de Cricri, ¿verdad? Sí. Y los boletos ya están a la venta. Hay precios desde los 400 hasta los 800 pesos, dependiendo de la zona que tú prefieras. Y por último, para los amantes del teatro y la literatura, no pueden dejar pasar la obra Prendida de las Lámparas, obra que rinde homenaje a la vida y legado de la escritora mexicana Rosario Castellanos. Se presentará el jueves 31 de julio a las 8 de la noche en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, también en Ciudad Universitaria. Y los boletos salen a la venta el jueves 24 de julio a las 10 de la mañana. La función dura 90 minutos y pues es recomendada para la familia. Así es que no hay pretexto para no salir y divertirte. Ahora que los niños están en casa, pues hay que buscar cosas económicas, gratis, que hay muchas cosas gratis para poder llevar a estos niños a disfrutar y no tenerlos en casa aburridos, si es que no podemos sacarlos de vacaciones, ¿correcto? Muchísimas gracias, Jimena, eres mi amor. Gracias, Jimena, con esa asignatura, por favor, Sí. ¿Qué pasa con la jovencita desaparecida ahí en el Ajusco y el acoso contra jóvenes chiapanecas, que es algo muy terrible, colega Pamela? Quiero citar algo importante también de las últimas horas que seguramente va a tener una repercusión en las sesiones de la Cámara Alta. El desenlace del capítulo de Hernán, quien probablemente se encuentre en Brasil o Israel, tendrá una repercusión en la clase política mexicana y seguramente llevará o probablemente a los senadores del grupo mayoritario Morena a reconsiderar la permanencia del actual coordinador. Esta información nos la envía Héctor García, quien es un reportero que cubre la fuente del Senado de la República y que ha constatado a partir de diálogos que ha mantenido con senadores en la Cámara Alta que ellos están evaluando ya el nombre de Mier, del senador Mier por Puebla, para ocupar ese encargo. El nuevo presidente de la Jucopo y que sin duda tendrá amplísimos comentarios en las próximas horas. Pero el senador poblano Mier se está perfilando para ser considerado como eventual relevo del senador Adán Augusto López. Vi también en las televisoras que hay una campaña durísima, severa contra Adán Augusto. El senador bajó la guardia, no lo sé, pero más bien despacha en su oficina de la Cámara Alta y lo que pide es no involucrar este tema de su secretario de Seguridad por el momento. Pues tiene todavía un tiempo limitado Adán Augusto para explicar cómo fue esa relación con su secretario de Seguridad, cómo se conocieron
y por qué se quedó tanto tiempo en una entidad abatida hasta tiempos muy recientes por el crimen organizado, como es el caso de Tabasco. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aprendió y logró que se vinculara a proceso a Alfredo N. por su probable participación en el delito de fraude cometido en agravio de personas interesadas en comprar un inmueble. De acuerdo con la investigación, el 29 de julio del 2020, los denunciantes acudieron a una supuesta agencia inmobiliaria ubicada en la colonia Juárez, mira la colonia donde estamos. Durante la firma del contrato de compraventa entregaron un cheque por la cantidad de 400,000 pesos a Alfredo N., quien se ostentaba como representante legal. Sin embargo, según la denuncia, nunca recibieron el inmueble ni volvieron a tener contacto con Alfredo N. Por cierto, hoy es el Día Internacional de Nelson Mandela. Nelson Mandela fue el luchador versus el apartheid, el régimen de segregación racial en Sudáfrica. Y en el año de 91 alcanzó junto con Friedrich de Klerk, quien fue el último mandatario emanado de esta fuerza racista en Sudáfrica, pero él creó las condiciones para una transición tersa que llevaron al líder del Congreso Nacional Africano, Nelson Mandela, a ocupar ese encargo. También es el Día Mundial de la Escucha, el Día Mundial de la Vaquita Marina y es el santo de Arnulfo, de Federico, felicidades Federico. ¿También? Efectivamente, y de Marina. De Marina Soto. Hay una mujer que era una cantante, Marina Soto, ¿no? Sí. No, pues no sé. Bueno, pero tenemos en la línea tiempos a la maestra Susana Mesa. Muy buena tarde, maestra. Muy buenas tardes. Bueno, pues estaba escuchando que estaban hablando justamente de Nelson Mandela, porque efectivamente, buenas tardes a todos, nuestro Lemont, Pamela, efectivamente 18 de julio es el Día Internacional de Nelson Mandela, el cual se celebra anualmente desde el 2010. Nelson Rolihlahla Mandela nació en Mbeso, una provincia oriental en Sudáfrica, un día como hoy, 18 de julio de 1918, él era parte de la Casa Real Tembú. Esta condición le permitió tener acceso a una mejor educación. El pequeño Rolihlahla, como lo llamaba su papá, estuvo en una escuela metodista. 2 años después, y tras la muerte de su padre, Mandela queda al cuidado de su primo. Fue ahí donde aprendió a escuchar a los jefes tribales. A los 16 años pudo formar parte, como bien comentaban, del Consejo Tribal. En 1937 ingresó en el internado de Fort Hare para cursar estudios superiores, pero en 1941 abandona su aldea y se va a Johannesburgo, una de las ciudades más importantes en Sudáfrica. Ahí conoce a Walter Sisulu, quien le ayudó a conseguir trabajo y finalizar sus estudios de Derecho. Mandela ingresa, como decía el maestro Lemont, al Congreso Nacional Africano, un movimiento que se caracteriza por su lucha contra la opresión en Sudáfrica. En 1948 llegaría al poder el Partido Nacional, el cual institucionalizó el apartheid. Mandela fue activista contra esta condición. En 1962 viajó por varios países del continente africano y a su regreso Mandela fue detenido y condenado. En total pasó 27 años prisionero. Fue por ello que se convirtió en símbolo de la lucha contra el apartheid, dentro y fuera del país. En 1994 Nelson Mandela se convertiría en el primer presidente negro de Sudáfrica. Desde ese cargo puso en marcha una política de reconciliación nacional y un plan de reconstrucción y desarrollo. Mandela anunció no buscar la reelección y, apartado de la vida política, recibió múltiples reconocimientos alrededor del mundo. Él falleció el 5 de diciembre de 2013 y Nelson Mandela, o Madiba, como también le decían, siempre será recordado como un símbolo por la lucha de la libertad y justicia. Y con eso en mente regresamos a cabina, no sin antes agradecer el favor de su atención. Se despide de ustedes Susana Mea. Hasta pronto. Jovelito, no sé qué nos hizo. Ya, listo. Mira, esta es una información terrible para los connacionales y mexicanos residentes en Estados Unidos que no cuentan con documentación o con su green card. En lo que se denomina el efecto Trump hacia la inmigración ilegal. Además de imponer aranceles porque México no controla ese éxodo, unos 10,000 soldados de Estados Unidos establecerán técnicas de guerra para cuidar la frontera con México de posibles invasiones
e inmigración ilegal y tráfico de fentanilo. Aquí el problema es que van a emplear el denominado Stryker M1126, un vehículo militar, audiencia, blindado que se empleó en la guerra de Irak, y otras tantas, o el radar de capacidad de reacción rápida, un ANTPQ-53. La escalada ofensiva del gobierno de Trump para ubicar a los extranjeros que viven en Estados Unidos avanza. Fíjate, los agentes del ICE accederán a datos personales de un padrón de 79 millones de personas inscritas en el sector salud, que incluyen direcciones y origen racial. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos arrancó la semana que concluye el proyecto de barrera fronteriza de 11 kilómetros. Este servicio de aduanas y protección fronteriza también destaca que la acción se llevará a cabo en sectores clave como San Diego, Yuma, Tucson, El Paso y el Valle del Río Grande, donde más de 137 kilómetros del nuevo muro están en planificación o construcción a un ritmo acelerado. En fin, son momentos cruentos para la inmigración en Estados Unidos. Vámonos rápido con el Estado de México con notas de Alberto Moreno. En un esfuerzo conjunto por erradicar la violencia de género en el transporte público, esta mañana se llevó a cabo la colocación de calcomanías informativas en unidades de diversas rutas de Chalco. Esta iniciativa, encabezada por la alcaldesa de Chalco, Abigail Sánchez, cuenta con el respaldo de la Oficina de la Mujer Local y la Secretaría de Movilidad del Estado de México. Subrayó que la presencia de mujeres al volante no solo genera mayor confianza, sino que también se ve reflejada en los seguros automotrices, que son más económicos para las mujeres debido a su menor índice de siniestralidad. La alcaldesa hizo un llamado a reconocer la buena voluntad de la mayoría de los transportistas y desterrar prejuicios. También tenemos que, igual de Alberto Moreno, el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad, la CEMOVI, ha anunciado un censo estatal de sitios de taxis para poner fin al crecimiento desordenado de estas bases. El objetivo es identificar cuáles operan con autorización oficial y cuáles deberán ser reguladas o retiradas. Todo en coordinación con los ayuntamientos. Este censo, solicitado por los propios presidentes municipales, busca transparentar la operación de los sitios de taxis. Esta es una nota importante del Estado de México, pero fíjate, colega Pamela, audiencia, para cerrar, se están revelando datos importantes sobre Trump y su relación con Einstein, que ahora llevan al presidente Trump a demandar al periódico The Wall Street Journal, que es serio, pero esto va para largo y el próximo lunes presentaremos a ustedes una exclusiva sobre el particular, porque estamos llegando a la recta final del espacio. Claro que sí, nos tenemos que ir, Federico, que tengan muy bonita tarde. Recuerden que por la tarde va a llover. Joelito, muchísimas gracias. Jimena, muchísimas gracias. Federico, bonito fin de semana, y a toda la audiencia que tengan un excelente fin de semana. No se olviden que tenemos lluvias para que salgan con sus paraguas todos los días. Mejor fin de semana, audiencia. Así lo dice Lamont. Así lo dice Lamont. Investigación con sentido. Así lo dice Lamont. Con Federico Lamont. Periodismo combativo.